¿Alguna vez tu fe se ha roto tan completamente que te preguntaste si alguna vez podrías creer de nuevo? ¿Alguna vez has sentido que Dios te falló de una manera tan profunda que ya no sabes si quieres buscarlo? Porque hay un tipo de crisis que no viene de la duda intelectual, viene de la desilusión del alma, de sentir que todo en lo que creías era una mentira, de descubrir que la fe que construiste durante años se derrumba en un momento y quedas en las ruinas preguntándose si vale la pena reconstruir. Si alguna vez has perdido tu fe, si alguna vez has dejado la iglesia herido y desilusionado, si alguna vez te has preguntado si es posible creer de nuevo después de que todo se quiebra, esta historia es para ti. Porque hoy quiero contarte sobre alguien cuya fe se rompió completamente y lo que encontró en los pedazos. Antes de continuar con esta historia que puede darte esperanza en medio de tu propia crisis espiritual, suscríbete a Relatos que Sanan y activa la campanita. Cada semana compartimos relatos que despiertan el alma y te recuerdan que nunca estás solo. Miles de personas ya están sanando a través de estas palabras. Y una cosa más, puedes escuchar este relato como un podcast, mientras cocinas, mientras caminas, mientras descansas. No necesitas verme, solo escuchar, porque las palabras que sanan entran por el corazón. Ahora sí, déjame contarte cómo comenzó todo. Su nombre era Daniel. Y durante 25 años, la fe lo había definido completamente. Creció en la iglesia, literalmente. Su padre era pastor, su madre dirigía el coro. La iglesia no era solo donde iban los domingos, era su vida, su comunidad, su identidad. Daniel era el hijo perfecto del pastor. Conocía todas las respuestas correctas. Levantaba las manos en adoración. Servía en cada ministerio. A los 19 años, sintió el llamado al ministerio. A los 22, se fue como misionero a África. A los 25, regresó y se convirtió en pastor de jóvenes. A los 30, era pastor principal de su propia iglesia. Y Daniel amaba a Dios. O al menos pensaba que lo hacía. Amaba predicar. Amaba enseñar. Amaba ver vidas transformadas. Amaba ser parte de algo más grande que él mismo. Su iglesia crecía. Su influencia crecía. Su reputación crecía. Daniel era conocido como un hombre de fe, un líder sólido, alguien en quien se podía confiar. Tenía una esposa hermosa, Ana, que lo amaba profundamente, 3 hijos que lo admiraban, una comunidad que lo respetaba, una vida que desde afuera parecía bendecida, llena de propósito, llena de Dios. Pero algo que Daniel no decía, algo que apenas se admitía a sí mismo, era que por dentro se sentía vacío. Como si estuviera actuando un papel, como si conociera todas las palabras pero hubiera olvidado el significado. Y entonces todo colapsó. Si esta historia te está tocando algo profundo en el corazón, escribe un amén en los comentarios, porque a veces necesitamos saber que no estamos solos en nuestro proceso. Su hija menor, Sofía, tenía 7 años cuando empezó a tener dolores de cabeza, dolores que no se iban, que empeoraban con el tiempo. Los médicos hicieron pruebas, más pruebas. Y finalmente, el diagnóstico que ningún padre quiere escuchar: tumor cerebral, agresivo, maligno, inoperable. Le dieron 6 meses, tal vez 1 año con tratamiento. Daniel hizo lo que siempre había hecho. Oró, ayunó, pidió a su congregación que orara, organizó vigilias de oración, declaró sanación, citó versículos. Creyó con cada fibra de su ser que Dios sanaría a Sofía, porque eso es lo que su fe le había enseñado. Que si crees lo suficiente, si oras lo suficiente, si tienes suficiente fe, Dios responde, Dios sana, Dios hace milagros. Y Daniel era pastor. Si alguien tenía fe, era él, ¿verdad? Pero Sofía no mejoró. El tratamiento la hizo sufrir sin detener el tumor. Y después de 8 meses de agonía, de esperanza cada vez más desesperada, de oraciones que parecían rebotar en el techo, Sofía murió. En los brazos de Daniel, con sus ojos mirándolo, preguntando sin palabras: ¿por qué, papá? ¿Dónde está Dios? Y Daniel no tenía respuesta. Algo que ningún seminario podría haberle preparado. Algo que solo la experiencia puede enseñar. El funeral fue horrible. Daniel tuvo que pararse frente a su congregación y hablar sobre la fidelidad de Dios, sobre cómo Dios tiene un plan,
sobre cómo todo obra para bien. Pero por dentro estaba gritando, porque nada de eso se sentía verdad. Se sentía como mentiras. Mentiras que había estado diciendo durante años sin cuestionarlas. Hasta ahora. Las semanas después del funeral fueron un borrón. Ana lloraba constantemente. Sus otros hijos estaban confundidos y dolidos. Y Daniel estaba vacío, completamente vacío. No podía orar. Cuando intentaba, las palabras se sentían huecas, falsas, como si estuviera hablando a nadie. No podía leer la Biblia. Cuando la abría, las palabras lo enojaban. Todas esas promesas de sanación, de protección, de que Dios escucha las oraciones de los justos. ¿Dónde estaba Dios cuando Sofía sufría? ¿Dónde estaba cuando Daniel suplicaba? No podía predicar. Cuando se paraba en el púlpito se sentía como un fraude, diciéndole a la gente que confiara en Dios cuando él mismo ya no sabía si podía. Y la congregación, en lugar de darle espacio para procesar, lo presionaba. Tienes que ser fuerte, pastor. Tienes que mostrar fe. La gente está observando cómo manejas esto. Como si su dolor fuera una actuación. Como si su quebranto tuviera que ser presentable. Como si no tuviera permitido dudar porque era líder. Y algo en Daniel se rompió. No solo su corazón, su febrero, completamente. 6 meses después de la muerte de Sofía, Daniel renunció. Renunció al pastorado. Renunció al ministerio. Y en su corazón, renunció a Dios. No con un discurso dramático. Simplemente dejó de intentar. Dejó de orar. Dejó de ir a la iglesia. Dejó de pretender que creía. Y la comunidad que lo había rodeado, que había declarado estar con él, mayormente desapareció. Algunos lo juzgaban. Está perdiendo la fe. Está permitiendo que el enemigo gane. Debería ser más fuerte. Otros simplemente no sabían qué hacer con un pastor que ya no creía. Así que se alejaron, incómodos con su crisis, incapaces de sostenerlo en su quebranto. Y Daniel se encontró solo. Ana todavía estaba ahí, pero ella tenía su propio dolor. Y Daniel no podía alcanzarla a través del suyo. Si en este momento estás entendiendo lo que se siente cuando la fe se quiebra, dale like a este video. Pasaron 2 años. 2 años donde Daniel existió. Trabajó en un empleo secular. Proveyó para su familia. Pero por dentro estaba muerto espiritualmente. No odiaba a Dios, porque odiar requiere creer que alguien existe. Daniel simplemente no sentía nada. No creía nada. No esperaba nada. Y extrañamente, había algo liberador en eso. Ya no tenía que actuar. Ya no tenía que mantener apariencias. Ya no tenía que pretender tener respuestas que no tenía. Pero también había algo devastador. Porque la fe había sido su identidad, su propósito, su comunidad. Y ahora no tenía nada de eso. Un día, Ana le dijo algo que cambiaría todo. Habían estado en silencio durante la cena. Un silencio que había caracterizado su matrimonio desde la muerte de Sofía. Y Ana dijo, con lágrimas en los ojos, Daniel, sé que perdiste tu fe. Y no te juzgo por eso. Pero yo no la perdí. Yo también estoy enojada con Dios. Yo también tengo preguntas. Pero todavía creo que Él existe. Y necesito que sepas que está bien que tú no creas ahora. Pero no puedo perder a mi esposo también. Ya perdí a mi hija. No puedo perderte a ti. Esas palabras penetraron la coraza que Daniel había construido. Y por primera vez en 2 años, lloró. Lloró todo lo que no había podido llorar. Todo el dolor, todo el enojo, toda la desilusión. Y Ana lo sostuvo. Sin juzgar, sin intentar arreglar, solo sostuvo. Ya somos miles acompañándonos en este camino de sanación. Si quieres ser parte, suscríbete y activa la campanita. Esa noche, algo se movió en Daniel. No febrero, todavía no. Pero tal vez... apertura. Apertura a la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Daniel empezó a caminar. Largas caminatas en la naturaleza. Sin música, sin podcasts, solo silencio. Y en ese silencio, algo extraño empezó a pasar. No escuchaba voces, no tenía experiencias místicas, pero sentía algo, una presencia, sutil, quieta, diferente a la fe ruidosa y performativa que había conocido. Y empezó a hablar. No oraciones formales,
Solo conversaciones honestas, a veces enojadas. ¿Dónde estabas cuando mi hija moría? ¿Por qué no respondiste? A veces tristes. Extraño creer. Extraño sentir que no estoy solo. A veces simplemente cansadas. No sé si estás ahí. No sé si me importa, pero estoy hablando de todas formas. Y lentamente, muy lentamente, Daniel empezó a notar algo. Esa presencia no lo condenaba, no lo presionaba, no le exigía que tuviera fe inmediatamente. Simplemente estaba ahí, quieta, paciente, esperando. Un día, durante una de sus caminatas, Daniel se sentó bajo un árbol y dijo en voz alta: «Si existes, necesito conocerte de nuevo. Pero no puedo ser el Daniel de antes. Ese Daniel murió con Sofía. No puedo actuar. No puedo pretender. No puedo ser quien todos esperan que sea. Si vas a estar en mi vida, tiene que ser real. Tiene que ser honesto, incluso si eso significa que estoy enojado. Incluso si eso significa que dudo. Incluso si eso significa que cuestiono todo». Y en el silencio que siguió, Daniel sintió algo que no había sentido en años. Paz. No respuestas, no explicaciones, solo paz. Como si algo o alguien dijera: «Está bien. Puedes ser honesto, puedes dudar, puedes estar enojado, y aún así ser amado». La reconstrucción de la fe de Daniel no fue rápida, no fue dramática, no fue como su fe anterior. No regresó a la iglesia inmediatamente. Cuando finalmente lo hizo, después de casi 3 años, fue a una iglesia pequeña. Una donde nadie lo conocía, donde podía sentarse en la última fila y llorar sin que nadie le preguntara si estaba bien. No levantó las manos en adoración, no cantó las canciones al principio, solo se sentó y escuchó, y permitió que algo lo tocara, algo pequeño, algo real. No volvió a predicar durante mucho tiempo, y cuando finalmente lo hizo, no fue en un púlpito grande, fue en un grupo pequeño, compartiendo su historia, su quebranto, su reconstrucción, sin pretender tener todas las respuestas. Y la fe que emergió era diferente, más pequeña, menos segura, menos performativa, pero más real, más honesta, más íntima. Daniel ya no creía en la versión de Dios que había predicado durante años. El Dios que respondía todas las oraciones si tenías suficiente fe. El Dios que protegía a los fieles de todo sufrimiento. El Dios que podía ser manipulado con las fórmulas correctas. Ese Dios había muerto con Sofía. Y Daniel no lo extrañaba, porque ese Dios nunca había sido real. Había sido una construcción, una ilusión reconfortante. El Dios que Daniel estaba conociendo ahora era diferente, más misterioso, menos controlable. Presente en el sufrimiento, pero no siempre evitándolo. Respondiendo oraciones, pero no siempre como se esperaba. Amando profundamente, pero permitiendo libertad. Incluso la libertad de sufrir. Y esta versión de Dios era más difícil de creer, pero también más verdadera, más real, más capaz de sostener el peso de la realidad. Daniel aprendió que la fe no es la ausencia de duda. Es la voluntad de confiar incluso con la duda. Que la fe no es tener todas las respuestas. Es estar dispuesto a hacer las preguntas difíciles. Que la fe no es nunca estar enojado con Dios. Es estar lo suficientemente cerca para expresar ese enojo. Y descubrió algo hermoso. Dios no necesitaba que Daniel tuviera fe perfecta, solo fe honesta. Dios no necesitaba que Daniel actuara fuerte, solo que fuera real. Dios no necesitaba que Daniel lo defendiera, solo que lo conociera. Hubo algo más que Daniel descubrió en su reconstrucción. Algo sobre la diferencia entre religión y relación. Durante años, Daniel había practicado religión. Tenía rutinas, rituales, responsabilidades. Leía su Biblia cada mañana porque era lo que los buenos cristianos hacían. Oraba en ciertos momentos porque era disciplina espiritual. Iba a la iglesia porque era su deber. Servía porque era lo que se esperaba de los líderes. Todo era externo, performativo, basado en hacer las cosas correctas, en mantener las apariencias, en cumplir expectativas. Y cuando eso se derrumbó, Daniel pensó que había perdido a Dios. Pero no. Había perdido la religión. Y eso, descubrió, no era necesariamente malo, porque lo que empezó a crecer en su lugar era diferente. Era relación.
no basada en lo que hacía, sino en quién era, no basada en su desempeño, sino en ser conocido, no basada en mantener imagen, sino en ser auténtico. Y esa relación se veía diferente. No tenía horarios fijos. A veces Daniel oraba mientras manejaba, a veces mientras cocinaba, a veces en medio de la noche cuando no podía dormir. No porque debía orar, sino porque necesitaba conectar. No leía la Biblia como tarea. La leía cuando tenía hambre de algo más que palabras humanas. Y cuando la leía, no era para marcar una casilla. Era para encontrar vida. Y a veces la encontraba, y a veces no. Y ambas cosas estaban bien. No iba a la iglesia por obligación. Iba cuando necesitaba comunidad. Cuando necesitaba recordar que no estaba solo en su búsqueda. Y a veces se saltaba servicios sin culpa, porque había aprendido que Dios no estaba limitado a un edificio o un horario. Daniel también aprendió algo sobre las preguntas. Durante años había pensado que las preguntas eran enemigas de la fe, que dudar era debilidad, que cuestionar era peligroso. Pero ahora se daba cuenta de que las preguntas no eran enemigas. Eran invitaciones. Invitaciones a ir más profundo, a conocer más, a entender de formas más matizadas. Y descubrió que Dios no tenía miedo de sus preguntas, que Dios no se ofendía con su duda, que Dios era lo suficientemente grande para su enojo, su confusión, su desilusión. De hecho, las preguntas honestas lo acercaban más a Dios que las respuestas falsas alguna vez lo hicieron, porque las preguntas requerían autenticidad. Y la autenticidad creaba intimidad. Daniel empezó a reunirse con otros que habían experimentado crisis de fe similares. No en un contexto de iglesia oficial, sino en cafés, en casas, lugares donde podían ser honestos sin ser juzgados. Y descubrió que no estaba solo, que había muchos otros navegando el mismo territorio difícil. Otros reconstruyendo fe después del quebranto. Otros aprendiendo que se puede dudar y amar a Dios simultáneamente. Y esas conversaciones, esas amistades forjadas en honestidad brutal, se convirtieron en parte de su sanación. Porque finalmente tenía comunidad que no requería que actuara, que lo amaba en su confusión, que honraba su proceso sin intentar apresurarlo. 5 años después de la muerte de Sofía, Daniel escribió en su diario algo que resumía su viaje. Mi fe murió. Y pensé que eso era el final. Pero no lo era. Era el principio. Porque la fe que murió era falsa. Estaba construida sobre expectativas no realistas, sobre promesas mal interpretadas, sobre una imagen de Dios que no podía sostener el peso del sufrimiento real. Y cuando esa fe murió, pensé que Dios había muerto también. Pero no. Dios estaba ahí, en el quebranto, en el silencio, en la oscuridad, esperando pacientemente a que yo dejara de actuar y empezara a ser real. Y de las ruinas de mi fe falsa, algo nuevo está creciendo, algo más pequeño, menos impresionante, menos seguro, pero más verdadero, más fuerte, más capaz de sostenerme cuando todo lo demás se derrumba. No sé todas las respuestas, no entiendo por qué Sofía murió, no entiendo el plan de Dios, y he dejado de pretender que lo entiendo, pero sé esto, no estoy solo, incluso en mi duda, incluso en mi enojo, incluso en mi quebranto, no estoy solo, y eso por ahora es suficiente. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Dónde estás tú en este viaje? Tal vez tu fe se quebró por trauma, por desilusión, por hipocresía que viste en la iglesia, por oraciones que parecieron no respondidas, por sufrimiento que no pudiste reconciliar con un Dios amoroso, y te sientes culpable, como si dudar fuera pecado, como si estar enojado fuera traición, como si cuestionar fuera debilidad. Pero hoy necesitas escuchar esto. Tu crisis de fe no es el final. Es potencialmente el principio de algo más real. Porque a veces Dios permite que la fe falsa se quiebre para que la fe verdadera nazca. A veces tiene que morir lo que construimos sobre expectativas incorrectas para que pueda crecer lo que se basa en realidad. Y el proceso duele. Es devastador. Es solitario. Porque la comunidad religiosa a menudo no sabe qué hacer con personas en crisis de fe. No saben cómo sostener el quebranto sin intentar arreglarlo. Pero si puedes resistir, si puedes quedarte en ese espacio difícil, si puedes ser honesto sobre tu duda en lugar de pretender fe que no sientes,
Si puedes hacer las preguntas difíciles en lugar de aceptar respuestas fáciles, algo nuevo puede emerger. No será la misma fe. No será la fe performativa que impresiona a otros. No será la fe segura que tiene todas las respuestas. Pero será más real, más honesta, más íntima, más capaz de sostener el peso de la vida real. Y tal vez descubras, como Daniel, que Dios no necesita que tengas fe perfecta, solo que seas honesto, que Dios no se ofende con tus preguntas, que Dios no te abandona en tu duda, que Dios está más cerca en tu quebranto de lo que estuvo en tu certeza, porque la fe reconstruida es más fuerte que la fe heredada. La fe ganada a través de crisis es más duradera que la fe aceptada sin cuestionar. La fe que sobrevive la noche oscura del alma es más valiosa que la fe que nunca fue probada. Así que si tu fe se quebró, no te rindas. No automáticamente. Quédate en el quebranto el tiempo que necesites. Sé honesto sobre tu duda. Expresa tu enojo. Haz tus preguntas. Y ve si, tal vez, en medio de las ruinas, algo nuevo comienza a crecer. Algo más pequeño, pero más real. Algo menos seguro, pero más verdadero. Algo menos impresionante, pero más capaz de sostener tu alma. Gracias por permitir que esta historia te acompañe. Que la luz te encuentre siempre. Soy Lía, y estas fueron palabras para tu alma. La fe puede quebrarse, y cuando lo hace, duele más que casi cualquier otra pérdida. Porque pierdes no solo creencias, pierdes identidad, comunidad, propósito, esperanza. Pero el quebranto no tiene que ser el final. Puede ser, si lo permites, el principio de algo más auténtico, más profundo, más real. No la religión que actuabas, sino la relación que vives. No la fe que impresionaba a otros, sino la fe que sostiene tu alma. No el Dios que construiste, sino el Dios que es. Y ese Dios no te abandona en tu crisis. Te encuentra ahí, te sostiene ahí. Y pacientemente, si estás dispuesto, te ayuda a reconstruir. No lo que era, sino algo nuevo, algo más fuerte, algo más verdadero. Confía en el proceso, incluso cuando duele, especialmente cuando duele, porque del quebranto puede nacer algo hermoso, si le das tiempo, si le das honestidad, si le das espacio. Tu fe puede ser reconstruida, solo que tal vez no se verá como pensabas. Y tal vez eso es exactamente lo que necesitas.